de la superficie corporal total, nada más. Pero como les decía a varios, sin una pierna podemos vivir, sin las dos piernas podemos vivir, sin los brazos podemos vivir, pero sin la cabeza está difícil, ¿no? Entonces todas las estructuras que vamos a ver son muy importantes, entonces tienen que ver con la vida. Y para entender un poquito más sobre esto, el médico que hace semiología en general, tiene que tener un poquito más allá de los 5 sentidos, ¿no? De 8 sentidos agudizados. Los sentidos son una parte, ¿no? Que estén agudizados y entrenados y bien concatenados los sentidos es una cosa. Otra cosa es que también tenga un buen legajo literario ahí en la computadora de arriba. Otra cosa es la experiencia, y esa cómo se la gana. Entre ustedes tienen que hacer semiología todo el tiempo. Mientras están ahí sentaditos, mientras están charlando, 2 minutos, ¿cuánto pueden tomar a ocultarse los pulmones? ¿Cuánto tiempo van a tomarse los diámetros craneales? Tomarse los diámetros torácicos, el pulso, una tomada de presión, porque no es nomás agarrar un manguito y no, tiene su técnica la tomada de presión, no es así nomás. Entonces todas esas cositas básicas de semiología uno puede hacerlas mientras toma un café. Esa es la vida del estudiante de medicina, ¿no? O sea, acostúmbrese a lo normal, como están, comillas, todo normal, entonces supuestamente vamos a escuchar lo normal, ¿no? Cuando alguna vez veamos un paciente con patología, entonces ahí vamos a detectar lo patológico mucho más fácil, porque ya sabemos qué es lo normal. Estos sentidos entonces de lo que hablo es la audición, tacto, olfato y gusto, que son los sentidos básicos, nosotros tenemos. Luego tenemos el otro sentido, que es el sistema vestibular o del movimiento, que es un sentido que ayuda a enganar los 5 básicos, igual la propiocepción y la interocepción. Entonces, es fácil el sentido táctil, entonces es lo que nos ayuda a nosotros a reconocer entonces las cosas que tocamos, que sentimos del medio externo, ¿no? Al paciente lo tenemos que tocar, así si pongan que cierren los ojos, lo toca al paciente, si me toca a mí, a este paciente no tiene cabello, ¿no? Pero si lo toca y tiene cabello, y es largo, ¿no? Ya. Y se le cae, ¿no? Entonces el sentido táctil que no es muy útil para la línea de relación, pero no fuera tan útil sin un sistema vestibular activado y equilibrado, ya que yo voy a tocar al paciente, pero puedo ubicarlo al paciente, puedo sentirlo al paciente, puedo hacer que el paciente moverlo para un lado, para el otro lado. Este sentido del vestibular entonces no solo me hace sentir que yo estoy parado de forma correcta, o estoy así en forma inadecuada, o estoy inclinado, o estoy para atrás, ¿no? Entonces el sentido vestibular encuadra los otros sentidos, tanto la vista, el tacto, conmigo mismo. Entonces, y eso me ayuda entonces a agarrar al paciente y poder mejorar la situación de un paciente que viene con un trastorno de equilibrio o otro trastorno, un trastorno que no puede controlar. Lo mismo la propiocepción. Con este sentido que nosotros tenemos que aprender a utilizarlo como médicos, de a poco, puedo saber con qué presión lo estoy agarrando al paciente, con qué cantidad de fuerza lo tengo que agarrar al paciente. Un huevo, ¿no? Sé cómo lo tengo el huevo agarrado, sé en qué posición lo tengo agarrado el huevo, y si yo aprieto un poco más de eso, sé que lo puedo romper. Si siento miedo, siento una sensación, una angustia, lo concateno junto con los otros sentidos y obviamente mi sistema de propiocepción me va a hacer moverme de alguna zona peligrosa, que yo considero como peligrosa, qué sé yo, ¿no? Entonces, estos sentidos son, o el paciente ingresa con tos, en ese ratito yo me muevo de la zona, busco una protección, ¿no? Entonces,
todos esos sentidos se engranan de alguna forma. Y la interocepción entonces es el sentido que no se ve, no se siente, no se palpa, pero nosotros lo vivimos. Por ejemplo, ¿cómo sé que estoy enamorado? Porque tengo una sensación mariposa en el estómago, dicen algunos, me palpita el corazón, entonces yo lo siento. Es una sensación subjetiva, es mía, de nadie más, ¿no? El otro no puede medir, no puede tocar probablemente lo que yo estoy sintiendo, entonces eso es interocepción. Entonces eso engranado con todos los otros 5 sentidos básicos me ayudan entonces a ser un poco más acucioso, más ágil, más a agudizar mi sentido común para poder enfrentar situaciones difíciles de los pacientes que ya vienen cargados, vienen con problemas, y encima que yo los cargue con los míos, ¿no? Entonces todos estos sentidos me ayudan entonces a lidiar con un paciente y a buscar la mejor forma de mejorar la situación del paciente. Como decía, vamos a hablar del 10 a 12% más importante del cuerpo, aunque el cardiólogo va a decir que el corazón es lo más importante del cuerpo, y el neurocirujano va a decir que el cerebro es lo más importante del cuerpo, y el proctólogo va a decir lo mismo. Entonces todo el mundo dice que eso es la parte más importante del mundo. Entonces, pero, como les digo, inspección, palpación, percusión, para ver solamente esta parte que está ahí. Sistema respiratorio, que se encuentra en el inicio del sistema respiratorio, se encuentra en la cabeza y el cuello. Si nos tapamos la boca y la nariz, dejamos respirar. El sistema digestivo, el inicio comienza con la boca, con todo el aparato deglutorio que tenemos en la boca, que ahorita vamos a ver. El sistema auditivo y del equilibrio se encuentra entonces también en la cabeza y el cuello, sin el cual no nos podríamos movilizar, ni para ni siquiera cómo estamos parados, ni pudiéramos caminar siquiera. Y el sistema endocrino, ¿no? Tenemos glándulas muy importantes también a nivel de cabeza y cuello que nos ayudan a controlar sistemas y órganos de nuestro organismo. Y toda la semiología entonces en cabeza y cuello se va a remitir a una simple inspección rápida que no debería demorar más de unos segundos. En esos segundos de inspección vamos a ver nosotros los diámetros, que ya hay estándares internacionales, ¿no? Que para los índices internacionales de los diámetros que nos van a ayudar a ver si es que ese paciente tiene una macrocéfalo, microcéfalo, ¿no? O un normocéfalo, ¿no? Pero de todos modos, mi experiencia, como les digo, mis estudios y mis sentidos bien agudizados me hacen razonar en ese momento, y yo tengo un concepto que considero como normal. Tantas veces he visto lo normal, ¿no? Que ya cuando hay algo que se presenta fuera de eso que yo considero como normal, ya lo considero patológico, y ahí comenzamos a estudiar el asunto, ¿no? Vemos la forma, vemos la simetría, el tamaño, presencia de masas tumorales, ¿no? O protuberancias que llamen la atención, alteraciones a nivel de los folículos pilosos, ya sea de la implantación del cuero cabelludo, de las pestañas, de las cejas, la barba. A nivel cutáneo vamos a ver cicatrices, ya sean por procesos infecciosos, inflamatorios, traumáticos o quirúrgicos, ¿no? Ahí vamos a observar. Entonces, la parte de la piel muy importante. A nivel subcutáneo, la presencia de masas tumorales o depresiones, ¿no? Hundimientos, depresiones, fobias, que nos cause la atención, que nos llame la atención. A nivel óseo lo mismo, depresiones, crepitaciones, zonas dolorosas, zonas anestésicas. La parte vascular, más que todo la parte venosa, la vamos a ver, porque hay venas varicosas en alguna parte de la cabeza del cuello que pueden ser notorias en algunas enfermedades, entonces nos va a llamar la atención seguramente si nosotros la vemos en el paciente, y ahí vamos a indagar algunas patologías que hay inherentes a la patología cardíaca o pulmonar, etc. Y las arteriales, ¿no? Que esas generalmente las vamos a ver o vamos a escuchar con ayuda de un estetoscopio. La palpación del paciente, normalmente la palpación de cabeza y cuello es bimanual. El paciente puede estar sentado
45 grados de inclinación posterior, puede estar de pie. El médico puede estar en la parte anterior del paciente, puede estar por atrás o mirar en su entorno al paciente, ¿no? La palpación entonces buscando puntos dolorosos, puntos anestésicos, puntos sinestésicos, tumoraciones que no se expliquen entonces su presencia en forma normal. La percusión normalmente es muy manual a nivel de la calota craneal. ¿Cómo palpan el pulmoncito? ¿Cómo hacen la percusión en el pulmón? ¿Qué buscan para percutir el área pulmonar? Ya, buscan normalmente con una de las manitos, buscan los espacios intercostales, ¿no es cierto? El espacio vacío entre costilla y costilla, ahí un dedito entre el dedo medio, y ahí percuten encima generalmente con dos deditos, ¿no? Eso es buscando. Pero en la cabeza no tenemos espacio, no hay, todo es una sola carota dura, ¿no? Entonces por eso se utiliza el dedo martillo, el dedo índice, y percute con una sola manita. El sonido que vamos a escuchar es esmático, ¿no? La matidez clásica. Vamos a ver si en el transcurso de nuestra presencia por la emergencia del Hospital San Juan de Dios, que es muy transcurrida, podamos ver un paciente con hidrocefalia y poderlo percutir. Es la única percusión anómala que he escuchado en mi vida, la hidrocefalia de un paciente, ¿no? Pero en algunos libros de semiología describen que hay que poner una olla de acero, llenarla hasta la mitad de agua, luego la cuelgan y en la parte inferior percuten, pero más o menos por ahí se asemeja el sonido, ¿no? Pero otra cosa es percutiendo un individuo hidrocefalia. La ocultación, hay unas zonas que hay que ocultar, como les decía, para detectar una patología arterial, como los globos oculares, vamos a la región parietal, temporal, detectando soplos mágicos, ¿no? La región carotidia, el bulbo carotidio también, la parte anterior lateral del cuello, buscando soplos o ruidos anormales del sistema arterial. La cara solo la cara, no sé, vamos a mirarlo. Esto hasta ahí solamente ha debido transcurrir unos 2 o 3 segundos desde que el paciente llegó. O sea, así es rápido. No es que le voy a estar diciendo al paciente que estoy mirándole, no. Ustedes van a mirarlo, y todo ahí rapidísimo. Dura segundos, ¿no? La cara lo mismo. Vamos a ver la forma, la simetría, deformaciones, cosas que llamen la atención, ¿no? Cicatrices ya sean traumáticas o quirúrgicas, asimetrías a nivel de las. Normalmente tenemos las líneas de expresión, no arrugas, las líneas de expresión. Estas líneas de expresión se hacen cada vez más marcadas con la edad, obviamente, pero todas las tenemos. Cuando reímos, cuando miramos hacia arriba, cuando soplamos, hay esas líneas de expresión y normalmente son simétricas, tanto en la mitad derecha como en la mitad izquierda de la cara, pero ahí vamos a ver alguna diferencia si hay alguna patología del par craneal. El aparato visual, vamos a ver lo primero, el paciente ve o no ve, ¿no? La agudeza visual. Probablemente no tendremos una tabla de Snell en el consultorio, pero tenemos dedos, entonces tenemos a 60 centímetros del paciente, vamos a mostrarle nuestros deditos, ¿no? Sin engañarlo, para que nos diga cuántos dedos ve. Entonces, vamos a ver si hay lágrimas en los ojos, o está seco, o exageradamente lagrimea demasiado, o algún trastorno de la conjuntiva, o de los párpados del borde libre. El globo ocular, pestañas, si hay un aumento de la población de pestañas o por su defecto hay una disminución de las mismas, trastorno de alguna patología cursando. Vamos a ver la pirámide nasal, lesiones a nivel de las alas de la nariz, obstrucciones de la nariz, ¿no? Tapando primero un orificio nasal y luego el otro orificio, hacemos que respire el paciente para detectar si hay una obstrucción. La rinoscopía nos ayuda a observar los primeros 2 tercios de la nariz en la parte interna, para ver la mucosa y algunas estructuras rugosas que tenemos ahí.
para ver si hay deformidades, tumoraciones, ulceraciones, ¿no? Y los puntos dolorosos, ¿no? Que normalmente se palpan a nivel de los senos paranasales, los senos frontales, son zonas dolorosas, el ángulo maxilar inferior, la mastoide, región preauricular a nivel del trago, son los puntos dolorosos que podemos palpar. Normalmente no duele, ¿no? Solamente duele cuando hay un proceso infeccioso inflamatorio en las estructuras de sí. Pero tenemos la nariz, que todo el mundo ya sabe para qué es. El problema es que es la zona más prominente que tenemos a nivel de la cara y por ende la más propensa a los traumatismos, ya sea por accidente de tránsito, agresión física, caída de su propia altura, accidentes deportivos. Entonces es la que más tiende a lesionarse. Por eso es importante conocer cuáles las funciones y obviamente qué es lo que se va a alterar si se lesiona. La irrigación de la nariz también es importante conocerla. Las estructuras básicas que tenemos a nivel de la nariz, ¿no? Tenemos cartílago, tenemos una estructura ósea, tenemos una zona rica, muy irrigada, que está prácticamente entre el tabique y el techo, la parte anterior de la pirámide nasal, una mucosa, ¿no? Que se llama plexo de Kieselbach. Ese plexo de Kieselbach está irrigado por 4 arterias importantes. Bueno, 3 ramas son de la carótida externa y una rama de la carótida interna, que siempre le pregunto en el examen y siempre le pelan. No se van a averiguar bien esto para que no le peguen esta vez. Y es la zona del 60% de las epistaxis se producen en esta zona de Kieselbach, que ya sea por forma traumática o patológica, se produce entonces las epistaxis en esta zona de Kieselbach, ¿no? Porque es una zona muy irrigada, es una zona débil, es como decir el switch o el térmico de la corriente en algún caso, ¿no? Cuando hay un desequilibrio de la presión arterial, cuando hay un trastorno hematológico o cuando hay un traumatismo, lo primero que sangra es ahí. No solamente la nariz es la pirámide nasal, no solamente son los cornetes, la nariz también consta de una zona de alivio, que son las zonas neumáticas del sistema nasal, que van a ayudarnos también a aliviar la parte de la secreción y la protección de la mucosa, y también como órgano de formación, ¿no? Para la formación de la voz. Y son los senos paranasales, senos frontales, etmoidales, esfenoidales, ¿no? Que tenemos un número par. Y también, obviamente, son asientos de enfermedades, ¿no? Cuando tienen problemas. Entonces, un examen clínico rápido, buscando puntos dolorosos, entonces los senos frontales, la región media del arco superciliar superior, la región malar, ángulos maxilares, ¿no? La región mastoidea, la transiluminación, que cada vez se utiliza menos porque tenemos la resonancia, tenemos tomografías en 3D, qué sé yo. Pero como está en consultorio el paciente, con una simple linternita podemos hacer la transiluminación y alumbrar entonces el seno paranasal de ambos lados, y la luz se tendría que transmitir hacia la boca, ¿no? Normalmente si está neumático el seno, pero si está cubierto o lleno de secreciones, entonces la luz no se va a transmitir hacia la boca. La rinocopía, ¿no? Es que podemos utilizar el rinocopio entonces para ver la mucosa nasal. Normalmente con una sola mano se maneja eso y con las otras dos se agarra el paciente, ¿no? Para que no se mueva. El oído es una zona muy importante, ¿no? El oído es un sentido de la audición prácticamente, ¿no? Sin la visión solamente, solo agudizando el sentido del oído, podemos relacionarnos y movernos en el entorno, ¿no? Para su estudio entonces lo vamos a dividir en 3 partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Desde el punto de vista práctico, las enfermedades son de 2 formas: o son de conducción o son de tipo nerviosa, ¿no? Y las enfermedades de conducción son más frecuentes y se presentan generalmente por donde se conduce el sonido. Entonces, ¿por dónde se conduce el sonido? Por el conducto auditivo externo, llega
llega entonces el sonido por la concha o caracol externa del conducto auditivo externo, se conduce el sonido hacia la fimbrias, que las fimbrias están llenas de una secreción debido a las glándulas sebáceas que se encuentran ahí, en el tercio externo, el conducto auditivo externo, y ahí cuela la basurita que llega con el sonido, luego se sigue conduciendo el sonido a través del conducto hasta llegar a la membrana timpánica que la hace vibrar, se conduce el sonido a través de la cadena de huesecitos hasta llegar a la membrana oval, ¿no?, que se encuentra allá al fondo, que comunica ya con el oído interno. Y ahí en el oído interno tenemos una estructura un poquito más elaborada que tiene caracol, conductos semicirculares y un líquido ahí donde el sonido que estaba conducido hasta ahí se transforma entonces ya en un impulso nervioso que es recogido por el auditivo y lo lleva al cerebro, ¿no? Y ahí va a cotejar entonces en la biblioteca que tenemos qué tipo de sonidos, ¿no? Si es que alguien está tocando la puerta, alguien está tocando un violín, etc., ¿no? O alguien está haciendo bulla. Entonces, impresión, palpación, percusión, todo lo que se puede aplicar en semiología se tiene que aplicar en el oído, ¿no? La inspección, viendo la simetría del oído, la implantación del oído. Normalmente se implanta el polo superior en la comisura externa del globo ocular. Ahí vamos a tener que coincidirla, ¿no? El polo superior de la oreja con la comisura. Puede ser más baja la implantación en algunas enfermedades congénitas, o puede ser más alta, o puede ser más grande, o puede ser que una esté más chica que la otra, ¿no? Vamos a ver el color, la temperatura, el tamaño, la simetría, la sensibilidad también es importante. La zona dolorosa, el trago, ¿no? El trago. Si hay un proceso inflamatorio del oído medio, el oído externo, ustedes comprimen el trago del paciente y es la zona que por la zona del peñasco, ¿no? La otoscopía entonces es un estudio bastante útil para poder observar el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. Hasta ahí nomás llega la otoscopía. Con eso vamos a detectar más del 80% de las patologías de conducción, ¿no? Entonces, es bastante útil. Con eso vamos a llegar hasta la membranita, y la membrana normalmente se ve casi así, digamos, ¿no? Este yunque es muy raro verlo, la verdad, pero se puede ver en algunos pacientes caquéticos y pacientes longilíneos. La zona media o el mango del martillo también es difícil verla. Lo que más se ve es el humbus, ¿no?, prominente. Muchas veces puede verse la parte de la apófisis corta del martillo. Lo que sí vemos siempre es esta membrana, que es blanca nacarada o rosado nacarada, brillante, parece húmeda siempre, brillante, y gracias a que es brillante, el aparatito que yo tengo tiene una luz, y esa luz siempre se ve este cono, el cono de luz. No es que el cono de luz esté ahí siempre, ¿no? Solo es porque yo le estoy metiendo una lucecita y se refleja el cono de luz ahí. Si no se reflejara el cono de luz con mi lucecita que yo le metí, significa que esa membrana no está normal, está opaca por alguna causa, ¿no? Está inflamada, está perforada, hay algún trastorno. Normalmente el cono de luz se tiene que ver. Si no se ve es porque hay una enfermedad. Y ya entrando en patología auditiva, es común escuchar entonces que los pacientes llegan con un trastorno. Obviamente el paciente no llega diciendo tengo tinnitus, ¿no? El paciente llega diciendo escucho un sonido raro, y ustedes ya van a aclarar ahí, el sonido es agudo o es grave, ¿no? Entonces me zumba, es un sonido que zumba, agudo, ¿sí? Entonces no le van a poner ahí en la historia clínica sonido que zumba, o le pone tinnitus, eso es. O le pone acúfeno, si es que es sordo el sonido, si es que es grueso. Hipoacusia, si el paciente prefiere que está disminuida su audición, puede ser unilateral o bilateral. Acusia lo mismo, no escucha nada absolutamente, pero puede ser unilateral. O hiperacusia, ¿no? Una hiperestesia cutánea, una hiperestesia puede producir entonces una hiperacusia también, un trastorno que se ha visto con el COVID, ¿no? Bastante pacientes con eso. Luego rápidamente pasan a verle la boca al paciente. Para eso rapidito le han abierto la boca al paciente y ahí vienen los labios, vienen los dientes,
vimos la lengua, vimos el paladar duro, vimos el paladar blando, y ya yo en mi cabeza tengo mi esquema mental, qué parámetros son normales, ¿no? Entonces, el labio tiene que ser de un color rosado, la mucosa tiene que estar íntegra, húmeda, flexible, ¿no? Pero si la vemos, no la vemos así, entonces ya vamos a catalogar eso como un trastorno, ¿no? Vemos ulceraciones, agrietadas, vemos lesiones coriativas, vemos el color del labio, que en lugar de ser rosado es morado, es azul o es blanco, ¿no? Entonces ahí vamos a ver el trastorno. Ya vamos a indagar sobre las patologías de la forma, el color, el tamaño, entonces tiene que estar como tema en nuestra cabeza, que es lo normal. Para eso tengo que observar los labios de todas las personas que aparentan tan normales, para yo tener en mi cabeza un esquema mental de qué es normal. La cavidad bucal, eso se adquiere abriendo la boca al paciente. Normalmente la apertura bucal está más o menos sobre los 3 a 3.5 centímetros, ¿no? Es decir, unos 3 dedos más o menos, que es la apertura bucal normal o distancia interincisivo de 3 a 3.5 centímetros, es normal. Más allá de eso ya es patológico, menos de eso también, ¿no? Y con esa apertura vemos los dientes, ¿no? La cantidad de dientes tiene que ser lo normal, normalmente, ¿cuántos son? 28, ¿no? Más los molares, los del juicio, son 32, ¿no? Bien, vamos a ver el color de los dientes, el tamaño de los dientes, la calidad de los dientes, ¿no? Las encías, eso se obtiene levantando con guante o con una gasita el borde libre del labio del paciente, para ver entre los dientes y el borde libre se encuentran las encías, y vamos a ver también la mucosa bucal, ¿no? Que se encuentra ahí al fondo. Detectando el color, normalmente rosado, húmedo y sin lesiones, ¿no? Vamos a detectar lesiones tumorales, ulceraciones, color, cambio de coloración. El piso de la boca normalmente es un color plomizo, ¿no? O sea, abra la boca, levante la lengua hacia arriba y vamos a ver el piso de la boca, ¿no? Color plomizo debido a la rica vascularización de masa que tiene, por eso se ve el color. Y vamos a palpar, ¿no? Presencia de tumores ahí, tenemos una glándula sublingual que es bastante voluminosa, pero normalmente no se la palpa, solamente cuando hay patología. El paciente siente que la están palpando la glándula, sí, siente, porque si se palpan las glándulas, normalmente tiende a secretar saliva, ¿no? Entonces sí se siente, pero no duele, y tampoco el examinador es capaz de palparla correctamente. El paladar duro, paladar blando, ¿no? Que sostiene entonces ahí la mucosa yugular, la encía, levantando el borde libre del labio. O sea, es un solo movimiento o dos que hacemos nada más para poder observar lo que no podemos a simple vista, ¿no? Y no es que para mirar los dientes le levanto, luego para mirar la encía otra vez le vuelvo a levantar, para mirar la mucosa la otra vez le vuelvo a levantar. En una sola levantada estoy mirando todo. Por eso te digo, la semiología es cortito en realidad. Con el paciente no van a tardar tanto, un ratito se van a sentar, por lo menos van a mirar los exámenes, han mirado todo. Para eso entonces, por eso el ojo entrenado es bastante útil, y eso todo tiene que mirarlo, pero en pocos minutos, ¿no? Las encías, todo eso, la lengua, al examinar la lengua nosotros vamos a no solamente ver la motilidad de la lengua, la fuerza, el tono muscular, que eso es. ¿Qué pares craneales vemos en la lengua? Ya, ¿qué más? El jugoso, ¿vieron? ¿Qué más? ¿Qué otro par craneal interviene en la lengua? Bien. Hay 3 pares craneales, ¿no? El poroso, el glosofaríngeo y el séptimo par. Hay 2 de ellos que son netamente para la sensibilidad gustativa, y uno actúa en el tercio distal de la lengua y otro en el tercio proximal de la lengua, ¿no? Y vamos a probarle los sabores entonces al paciente, y luego el otro par craneal para ver la tonicidad de los músculos, ¿no? Y la simetría de la movilidad. Entonces eso es rapidísimo también.
Muy importante entonces que ustedes ya nomás vayan aprendiéndose como el Padre Nuestro, los 12 pares craneales, ¿no? Que es lo que nos ayuda a hacer un examen sinológico, yo, en forma ordenada, sin que nos saltemos nada. El paladar duro, el paladar blando, igual pares craneales tenemos que ver ahí. El paladar duro es duro, no pasa nada ahí. Vamos a ver solamente si hay tumores o cambios de coloración o ulceraciones. En cambio, el paladar blando, en la parte posterior, donde cuelga la úvula al final, cuando hay una lesión de algún par craneal, la parte sana tiende a traccionar la úvula hacia su lado. Entonces hay una desviación de la úvula. Obviamente alteraciones también de la formación. Siempre va a hablar de raro. La orofaringe se obtiene entonces hablando con la boca abierta del paciente y está detrás de la úvula, ¿no? Hay pares craneales también que intervienen, ¿no? El hipoglóso, el vago, y qué sé yo ahí. Si ustedes le tocan con un bajalengua allá atrás en el fondo, se desencadena el efecto nauseoso, ¿no? De forma inmediata. Y si no hay, ahí ya nos llama la atención. Tenemos glándulas salivales, normalmente no las palpamos, no las vemos, pero si ustedes palpan en la zona donde normalmente tienen que estar, como ángulo del maxilar superior, en el maxilar inferior, submaxilares o sublinguales, tienden a secretar su secreción hacia la boca, ¿no? Entonces tenemos varias, tres pares de glándulas mayores, ¿no? Parótida, submandibular, sublingual, y algunos libros hablan de hasta de 1800 glándulas menores, ¿no? Distribuidas en toda la mucosa oral, que son parte del esófago, que van a producir los 1000 a 1500 ml de saliva por día, que van a ayudar a lubricar y proteger los dientes, la mucosa y el bolo alimenticio, ¿no? La palpación entonces a nivel para las glándulas, el piso de la boca es digital, único y manual, y la región cervical, ¿no? El cuello normalmente es redondo, cilíndrico, ¿no? De 12.5 centímetros entre la distancia del mentón a la horquilla external, que es un cuello normal. Menos de eso, cuello corto, más de eso, cuello jirafa. Entonces, es lo que nosotros tenemos que tener como normal. Y cilíndrico redondo, y no duele, no nada, ¿no? Entonces, los movimientos típicos de la cabeza, tenemos que vertirarlo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Y la palpación, ¿no? La palpación que tiene que ser ordenada, simétrica, de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, pero siempre en un orden. El paciente, si es altote, entonces lo siento, posición 45 grados hacia atrás para poderlo examinar, pero si es chico, puedo examinarlo en parado, ¿no? En parada, no hay problema. La inspección siempre va malintencionada, ustedes tienen que mirar la simetría, ¿no? La línea media del cuello tiene que ser simétrica del lado derecho y del lado izquierdo. Movimientos raros tienen que ser de llamar la atención, alteraciones vasculares también, y la presencia de tumores, ¿no? Tumores de la línea media o laterales, ¿no? Bocio, la glándula tiroides, cuando aumenta el tamaño, se llama bocio, ¿no? Nada más. Aumento el tamaño de la glándula tiroides, bocio. O sea, para no describir en su historia el paciente presenta bocio y ya vamos a ver el grado, ¿no? Si grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, según el tamaño del bocio. Como decía, la palpación debe ser un orden siempre, para luego transcribir donde se encuentra la lesión. La palpación puede ser con el médico en la parte anterior o en la parte posterior. La zona cervical es muy rica en el sistema linfático, entonces tenemos ganglios submaxilares, preauriculares, retroauriculares, occipitales, carotídeos, supraclaviculares, ¿no? Entonces todas esas zonas ganglionares tenemos que palpar, tratando de encontrar alguna cosa que nos llame la atención, una protuberancia, un tumor que nos llame la atención. Normalmente no se ven, no se palpan los ganglios, pero si se ven y se palpan, el paciente lo siente, entonces tiene un trastorno. La glándula tiroides también no se ve ni se palpa. ¿Por qué? Porque ustedes se van por detrás del paciente, le ponen dedo índice y medio
al paciente en la base del tiroides o en los primeros anillos traqueales, que es la localización anatómica del tiroides, y le pide al paciente que degluta, ¿no? Y solamente tendrían que sentir el traqueo de la tráquea. La glándula no se palpa. Cuando se palpa ya es un grado de bocio, ¿no? Cuando se ve ya es otro grado de bocio. Y latido arterial, ¿no? Y las ingurgitaciones venosas que pueden verse en la base del cuello cuando hay una enfermedad cardíaca. ¿No? Aquí tenemos, para recordarles un poquito la posición de los ganglios, ¿no? Que tenemos distribuidos en todo el cuello, obviamente una red integrada linfática muy rica, y que cuando hay un proceso infeccioso vecino, entonces alguno de esos